El templo de Santa María y San Nicolás es una iglesia parroquial situada en la ciudad de Calella, provincia de Barcelona. Está dedicada a la Asunción de la Virgen María y a San Nicolás de Bari. El estilo es neoclásico. Se edificó sobre otra anterior, construida entre 1543 y 1564, año en que se consagró. De esa época aún se conserva la fachada principal de la entrada al templo, de estilo barroco. El edificio actual fue diseñado por Josep Morató en 1747. Al derrumbarse el campanario, se amplió en 1785, según los planos del maestro Moretó de Vic. Tras ser totalmente el interior destruido y quemado en el año 1936 por las hordas salvajes anticlericales e iconoclastas, en 1939 se comenzó la reedificación, inaugurándose finalmente el 23 de septiembre de 1951, con el templo totalmente reconstruido. La portada barroca plateresca es arquitrabada, de línea recta con frontón roto. La puerta principal se adorna en cada uno de los dos laterales por 6 cabezas de apóstoles esculpidos por el cantero Jean de Tours, en piedra numulítica. La piedra numulítica es una roca caliza compuesta por una acumulación de esqueletos o caparazones fósiles de numulitis, de naturaleza calcárea, firmemente adheridos mediante cemento, también calcáreo. Se puede leer unas frases grabadas en bajorrelieve en el frontispicio del templo, resumiendo su historia, tal como la caída, la reedificación y la posterior sacramentación después de 8 años y pocos meses. Aparte de las cabezas de los apóstoles, hay otros motivos decorativos esculpidos, destacando una hornacina central con la imagen de San Nicolás de Bari, uno de los milagros más antiguos y famosos de su vida. Dice que San Nicolás rescató a 3 niñas, obligadas a prostituirse, dejando caer un saco de monedas de oro por la ventana de su casa durante 3 noches, para que su padre pudiera pagar la dote por cada una de ellas. Destaca en la fachada el testero superior semicircular, con laterales decrecientes, y el rosetón central, con vidrieras dedicadas a San Quirce y Santa Julita, realizadas por Pere Cánoves, maestro britalero adrianense afincado en Barcelona, el cual recibió la medalla de honor de esta ciudad por su obra artística. La planta de la iglesia es de una sola nave, tiene forma de cruz latina, bóveda de cañón, crucero y ábside poligonal. Sigue el modelo barroco derivado de San Felipe Neri de Barcelona. El inicio de la bóveda se apoya sobre un entablamento corrido sobre pilastras, en el perímetro lateral del templo. Tiene 5 tramos de vuelta con 2 desiguales, los brazos del crucero. La intersección de este está cubierta con una cúpula semiesférica. A principios del siglo XVI, Calella contaba con unos 400 habitantes, que dependían de la parroquia de Pineda de Mar, debido al aumento de la población y la incomodidad de la distancia, entre otras cosas, como cuando llegaba el mal tiempo y había inundaciones, o desembarcaban piratas, se decidió pedir a Roma tener una iglesia propia. El Papa Clemente VII dio la primera respuesta en septiembre de 1525 y la emancipación fue dada el 8 de marzo de 1528 bajo el nombre de María Santísima y San Nicolás, conservando la nueva parroquia a la patrona de la que pertenecía, el término parroquial de Pineda,
dedicado a Santa María. San Nicolás de Bari le eligieron como compañero para que este obispo de Mira, de la antigua Grecia que hoy pertenece a Turquía, era famoso porque apaciguó un temporal mientras navegaba hacia Palestina. Desde antiguo, un documento explicita la oración Santa María, ruega por nosotros, ahora y a la hora de nuestra muerte. Y otra oración, San Nicolás, serena el cielo, calma los vientos y abonanza el mar. Ese mismo año, 1528, fueron adquiridos los terrenos para la construcción del nuevo templo, de estilo gótico, según modelos de iglesias vecinas. Fue encomendado el proyecto al maestro de obras barcelonés Pérez Suárez en 1539. Mientras tanto se habilitó la actual capilla de los santos patrones Quirce y Julita, antigua de San Telmo, 1449, para recibir los sacramentos. Posteriormente se confió la obra a Antoni Mateu, que al mismo tiempo construía la de San Martín de Arenis, y al morir este a Juan de Tours, maestro y escultor que murió en Calella en 1563. Seguidamente Juan Soler, calellense, y Perris Roaz, francés residente en Mataró, la terminaron, consagrándose el 30 de noviembre de 1564 por el obispo de Gerona Arias Gallego, recién retornado del Concilio Tridentino. 2 años más tarde se terminó el retablo de 3 cuerpos de estilo plateresco en el altar mayor, que se asentaba sobre una fachada de piedra tallada por Joan de Tours y que actualmente se identifica con las piezas del portal mayor de los 12 apóstoles. El cementerio se terminó de arreglar en el año 1571. En el siguiente se construyó la rectoría y la capilla del Sagrario, situada en el lado del Evangelio, junto al presbiterio, se realizó en 1575. En el siglo XVII, debido a las mejoras y ampliaciones, ensanchando y alargando el crucero, por el arquitecto Antich Pons, además de la celebración de solemnidades, la edificación del templo tuvo unos costes elevados de mantenimiento, que se sufragaron gracias a las contribuciones del pueblo, delmas, réditos de censales, donativos piadosos, misas de fundaciones, aniversarios y algunas otras rentas que poseía la Iglesia, además de los síndicos que ordenaban los trabajos de edificación, denominados honorables obreros. Los habitantes del pueblo se comprometían a colaborar para conseguir recursos e incluso compensar a Pineda por los prejuicios de reducción del territorio, como por ejemplo pedir una licencia especial de pesca en los días festivos, que no fueran domingo, entregando la mitad de la producción para la construcción de la iglesia. El 3 de junio de 1741 se detectó un primer movimiento en el campanario, mientras los feligreses daban la bienvenida al nuevo rector, Joan Mandrí. 5 años y medio más tarde, el 26 de enero de 1747, se cayó totalmente, y con él más de la mitad del edificio, causando casi una total destrucción del templo. 5 días más tarde, ya se hicieron venir a maestros para recibir consejo, y después de algunas reuniones, el 6 de junio volvieron a empezar poniendo la primera piedra del templo nuevo parroquial, emplazado sobre el perímetro del antiguo, aunque bastante más ancho. La edificación de la nueva iglesia se encargó al maestro Josep Morato, natural de Vic, sobre un proyecto de planta neoclásica. Los maestros de obra se alojaban en casas particulares. Por las noches se convocaba a la gente con una campana para ir a sacar tierra del suelo. La fiesta mayor de Calella se celebra cada 23 de septiembre, día que se conmemora la inauguración del templo reedificado desde el año 1756. Casi 30 años después de aquella reinauguración y tras muchas desavenencias,
En 1784 se aceptó hacer más reformas, comenzando al año siguiente con la ampliación del crucero y una capilla destinada a Nuestra Señora de los Dolores. En 1793 se colocó en la cúpula del campanario la campana grande, que pesaba 25 quintales y medio, con un coste de 1.500 libras. A finales del siglo XIX y principios del XX hubo una época de esplendor para la parroquia. Se hicieron en 1896 reformas importantes y mejoras, inaugurándose un altar mayor, ofrenda del obispo de Gerona, Tomás Sibilla, hijo de Calella. En 1898 se restauró la capilla de los Dolores y se enriqueció con esculturas de Mauricio Rovira y con pinturas de Serra Langrín. La imagen de la Virgen de los Dolores, de talla, estaba vestida con rica indumentaria, era de tamaño algo más grande que el natural. A principios del siglo XX, la prosperidad de la villa, debida al auge industrial, contribuyó a potenciar el patrimonio de la parroquia. Se erigieron los altares del Sagrado Corazón y de San José, a ambos lados del presbiterio. Se rehizo el pavimento, debido a que la baldosa roja anterior estaba muy dañada, y se aceptó el regalo de parte de una feligresa, que consistía en una custodia adornada con rica pedrería. Al prosperar la industria, también lo hizo las ciencias, y de estas las médicas. Entonces, por razones de higiene, se prohibieron los entierros tanto en el interior de los templos como en el atrio, y después de muchas indecisiones, el cementerio finalmente se trasladó a las afueras, donde aún se encuentra. Esto ocurrió el 13 de noviembre de 1829 y se conoció como el nuevo cementerio rural. Debido a la guerra civil de 1936, el templo prácticamente se destruyó. El 22 de julio de ese mismo año, el culto fue suspendido y al día siguiente fueron quemados todos los bancos dentro de la iglesia, ardiendo al tiempo todos los retablos y las imágenes. A los pocos días, brigadas con picos y palas procedieron al derribo de lo que quedaba en él, pero por cansancio, ante la solidez del edificio, abandonaron dicha tarea. Hundieron la cúpula, los techos de las capillas laterales, la parte alta de los muros y el campanario. Se perdieron muchas obras de arte importantes, creadas por notables escultores, arquitectos, pintores, maestros oriundos, forjadores, bordadores, todo un patrimonio histórico y artístico conseguido con gran esfuerzo. Una vez terminada la fatídica contienda, el 1 de mayo de 1939, una comisión nombrada por las primeras autoridades eclesiásticas y civiles solicitaron al arquitecto municipal Jeroni Martorell un informe y un proyecto. El 3 de marzo de 1940 se celebró la primera misa de campaña entre ruinas, anunciando la total reconstrucción, que después de todo el verano de sacar escombros comenzó el 10 de noviembre. Se inauguró parcialmente sin concluir el 23 de septiembre de 1942. Se terminó en 1951, aunque el campanario no se acabó hasta principios de los años 60 del siglo XX. Finalmente, en 1980 se derribó la Capilla de los Dolores, convirtiéndose el lugar en una zona pública hasta la actualidad.